Hola amigos, hoy en Motork comprobaremos cuál es el consumo en condiciones reales de este Cupra Born que tengo aquí detrás. Es la versión con la batería de 58 kWh netos, 62 brutos, y tenemos también el motor de 204 caballos. Vamos a comprobar cuánto consume a 120 km por hora, a 100 en vía interurbana y también en ciudad. Vamos a verlo. Trayecto 120 km por hora. Ponemos parcial a 0. Bueno amigos, hoy toca 100% eléctrico. Vamos a comprobar cuánto consume a 120 este Cupra. Es interesante que vaya viendo opciones en compactos, Lo hemos dicho ya en alguna ocasión, en algún vídeo, lo habéis podido ver. Es que creemos que es interesante que haya opciones en compacto porque está bien lo del tema de los sub, pero necesitamos que haya compactos porque son una solución muy buena y sería además una forma mucho más fácil de poder acceder, no solamente por precio, sino también por consumo y autonomía, a vehículos eléctricos mucho antes. Así es que nada, a ver si vamos viendo más vehículos de esta naturaleza, que sean 100% eléctricos y que sean compactos, que tengan este tamaño. Además, siguiendo con lo que os estaba comentando ahora mismo, si os fijáis, en el ranking comparativo que tenemos en motork.com podéis ver cómo los vehículos que tienen unas dimensiones, vehículos 100% eléctricos que tienen dimensiones muy parecidas a este coche, no tienen malos resultados circulando a 120 km por hora. Sí que es cierto que al tener una batería pues, con una capacidad menor vamos a poder hacer menos kilómetros, como es lógico, pero es que luego para poder ganar algún kilómetro más, para poder ganar 50 kilómetros más de autonomía o 100 kilómetros, tenemos que irnos a baterías mucho mayores, con mayor capacidad, con mayores inercias, el vehículo no se comporta igual. Bueno, ya sabéis todo esto, ¿no? Bueno amigos, pues primer recorrido que ya hemos completado a 120 km por hora, velocidad constante, ajustada en el control de velocidad de crucero, 120 km por hora. Y bueno, pues en este caso hemos tenido un consumo de 17,1 kWh los 100, que es un consumo que está bastante bien, yo creo que es un consumo razonable. Muy parecido al que tuvimos con el Volkswagen ID3, el ID3, en esta prueba de consumo a diferentes velocidades. Si queréis ver el dato exacto, lo podéis ver en motork.com, filtráis en el ranking comparativo de eléctricos y filtráis ahí por 120 y vais a poder ver cuál fue la cifra exacta para que tengáis la referencia, pero ya os digo que es muy parecida. Y bueno, pues las mismas sensaciones que tuvimos en el caso del ID3 también. Es un vehículo ágil, a 120 km por hora nos transmite buenas sensaciones, nos da confianza. No tiene un excesivo ruido. Sí que es verdad que depende en gran medida de las condiciones climatológicas. Hemos podido ver con algún vehículo que puede tener un poquito más de ruido, pero realmente en general no es un vehículo ruidoso, como tampoco lo fue el Volkswagen ID3. Es que tenéis que entender que estemos constantemente comparándolo porque cuando estamos en el interior y cuando lo conducimos nos da la sensación de que estamos en el mismo vehículo. Y salvo pequeños detalles, en todo momento parece que estuviéramos en ese vehículo, como os digo, con la batería de 62 kWh brutos, 58 netos. Y bueno, ya veis, a 120 se ha comportado yo creo que bastante bien. Ahora a continuación vamos a realizar el trayecto habitual en nuestra prueba de consumo a diferentes velocidades, ahora ya a 100 km por hora. Es un trayecto en el cual pues no entra tanto en juego la aerodinámica. Vamos a ver si hay alguna diferencia porque yo he dicho muchas veces que aunque sea en la misma plataforma o aunque sea pues un vehículo muy parecido o que compartan muchos elementos, la parte exterior, la parte de diseño afecta muchísimo a la aerodinámica y en un momento determinado pues bueno, puede hacer también que cambien los resultados, que cambien las cifras, ¿no? Vamos ya directamente al segundo trayecto a 100 km por hora. Segundo trayecto, 100 km por hora. Ponemos parcial a 0. Bueno amigos, pues ya sabéis que ahora, aparte de poder encontrarnos en las principales redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, con el mismo nombre que tenemos en este canal de YouTube que estás disfrutando justo ahora, Motork Eléctrico, nos puedes encontrar también en la sección que hemos desarrollado específica para que nos puedas oír en formato podcast. De este modo, pues tendrás el contenido, podrás acceder al contenido de una manera diferente, ¿no? Para que puedas acceder cuando vas al trabajo, bien vayas en transporte público con tu coche, cuando estés trabajando, si te lo puedes permitir también, por supuesto, lógicamente,
o yo que sé, cuando estéis en casa tranquilamente también os podéis oír. Y bueno, también estamos, aparte de en esa sección específica de motork.com, que es la web oficial del canal, nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting. Ya sabéis, las aplicaciones tanto de iOS, ¿no? De lo que sería iPhone, como también de Android, Google Podcast. Nada, 100 km por hora, mismo resultado también. Tenemos que seguir comparándolo con el ID3 porque el resultado también fue muy parecido. En este caso 13,6. La cifra exacta la podéis ver en el ranking comparativo en motork.com. Filtráis ahora por 100 km por hora y ahí podréis ver cuál es la cifra que se obtuvo en aquel caso, ¿no? Pero ya os digo que son cifras muy parecidas. Se ve que el diseño del vehículo es muy parecido también, es decir, cuando tú ves un coche ves otro, sí que es verdad que tiene pequeños elementos diferenciadores, en el exterior estoy hablando, que es lo que va a afectar al consumo, pero realmente la esencia, lo importante no cambia, y esto va a hacer que el comportamiento en este sentido también sea muy parecido. Ahora, a continuación, como vamos a empezar con los trayectos en los cuales ya no es tan estándar, porque ya entra en juego lo que nosotros podamos hacer con el acelerador a la hora de ganar velocidad o de acelerar, pero también es importante pues ver cómo se comporta cuando ya no utilizamos el control de velocidad de crucero, que aquí, a pesar de que también suelen ser bastante parecidos, normalmente puede haber alguna pequeña diferencia de una marca a otra. Entonces, en este caso vamos a ir ya al trayecto por vía interurbana. Aquí ya cambia un poco, como os digo, vamos a conducir nosotros y vamos a ver si el resultado también se parece al del Volkswagen ID3 o no. Vamos a ver qué ocurre. Tercer trayecto, vía interurbana. Para los que no conozcáis nuestras pruebas, os invito a que le echéis un ojo a otras muchas pruebas que hemos realizado en este canal, en Motork Eléctrico. Puedes buscarnos dentro del propio canal, seguro que vas a encontrar información interesante para tu toma de decisiones, para poder evaluar, o simplemente si te gusta la tecnología y te gustan los coches en general y los coches eléctricos en particular, seguro que vas a encontrar información que te va a ser útil, ¿no? Y bueno, para aquellos de vosotros que no conozcáis el funcionamiento de nuestra prueba, pues esta prueba en concreto, este trayecto en particular, consiste en realizar un recorrido por vía interurbana, donde podemos pasar por diferentes ciudades. Aquí nos encontramos ya rotondas, nos encontramos cruces, nos encontramos otro tipo de elementos que pueden ser perfectamente pues los que vayáis a tener algunos de vosotros en vuestro día a día. Entonces, en este tipo de uso, vemos también cuál es el consumo de este coche. Pues ya 3 trayectos completados y seguimos viendo esas mismas similitudes entre estos dos parientes muy cercanos, muy parecido el resultado al que tuvimos con el ID3. Como os digo, las pequeñas variaciones que puede haber, pues bueno, puede ser algo muy circunstancial, pues yo que sé, lo típico, que a lo mejor en este trayecto, en un caso o en otro se te meta un coche delante, o que haga un poquito más de frío, un poquito más de calor, pero fijaos que tampoco afecta tantísimo porque las condiciones climatológicas pueden incluso haber sido diferentes, pero veis que más o menos los coches se comportan de una manera muy similar. Y esto, como os decía, es porque se comparte la misma plataforma, incluso aunque nosotros vayamos conduciendo, nosotros podamos hacer las cosas, tienen el mismo potencial los dos. Yo habitualmente este vehículo lo conduzco en la posición cuando estamos haciendo trayectos de este tipo, entre dos poblaciones y tal. Ahí normalmente yo utilizo la posición D y voy regenerando con el freno porque puedo dosificar más. En la posición B no se regenera más, ya lo hemos dicho muchas veces, simplemente que tiene una posición y es como si directamente estuviéramos pisando ya el freno, nada más empezar, porque ya está tirando de la retención en todo momento. Hay gente que a lo mejor se puede sentir más cómoda con esa posición, para nosotros nos es más cómodo ir con la D e ir dosificando con el freno para que de esta manera pues nosotros podamos ir recuperando la energía que queramos y no la que el coche nos diga en cada momento. Pero bueno, esto ya son preferencias personales de cada uno que tiene que saber cómo quiere conducir su eléctrico, ¿no? Bueno, pues aquí habéis visto que aún así tampoco ha habido diferencias con este vehículo. Y bueno, el comportamiento, pues como os decía, ágil, muy ágil, buena dirección, tenemos también buenos frenos, se ha hablado mucho sobre el tema de los frenos de tambor en el eje posterior, no es necesario, debéis tener en cuenta que tenemos el motor en el eje posterior
y por potencia de frenada no hace falta. Además se nota que tiene un pequeño margen, tiene un pequeño trozo que es directamente para regenerar con el motor, y en el momento que nosotros pisamos un poquito más el freno, si necesitásemos una situación de emergencia, pegar un frenazo, se nota que el vehículo tiene frenos y que frena muy bien, os lo digo. Entonces nada, vamos a ir ya con el último trayecto en ciudad, a ver si aquí hay diferencia realmente, porque hasta el momento vemos que no las hay, pero oye, quién sabe, a lo mejor hay veces que en el último tramo nos encontramos algún tipo de diferencia, y bueno, os la vamos a contar también, lógicamente. Cuarto trayecto, por ciudad. Cuando conducimos este vehículo en ciudad es cuando nos damos cuenta de cómo es igual que el Volkswagen ID.3, puesto que tiene el mismo modo de comportarse, es exactamente igual, la misma gestión de la regeneración, incluso tiene el mismo mando para poder utilizar más o menos presión sobre la frenada regenerativa. Es que, como os digo, es la sensación de que vamos en el mismo coche. Antes de terminar este cuarto y último trayecto y que vayamos directamente a ese resumen final con todas las claves de lo que nos ha ocurrido a lo largo de estos diferentes trayectos que hemos recorrido con este Cupra Born 100% eléctrico, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Bueno, pues último trayecto completado, hemos tenido un consumo de 11,2 kilovatios hora a los 100, 11,2, que es un consumo, yo diría que bueno, pero aquí sí que hemos notado un poco más de diferencia con respecto al Volkswagen ID.3, que es con el que lo estamos comparando, aunque no queramos, porque es el más parecido, no solamente porque comparte la misma plataforma, sino que yo sé que hay mucha gente que cuando está buscando un vehículo similar, está mirando estos dos vehículos, y creo que es una forma de que podamos entenderlo. Aquí en el caso del ID.3 sí que tuvimos alguna pequeña diferencia y tuvo un consumo inferior a este. Podéis ver la cifra exacta en el ranking comparativo de motork.com. Filtráis por trayecto urbano, por ciudad, y ahí podréis ver el consumo que nos hizo para que podáis entender un poco la diferencia. No es una diferencia impresionante, pero bueno, hay una pequeña diferencia, más de la que hemos podido notar hasta el momento. Sí que es verdad que en el trayecto por vía urbana puede haber algún matiz más por el tráfico, hay semáforos y tal. Pero en cualquier caso, por muchos cambios que haya, siendo la misma plataforma, siendo un vehículo muy parecido, no tendría que haber esos cambios tan sustanciales, a menos de que efectivamente el software pues tenga alguna pequeña ventaja a la hora de circular por ciudad. Pero como os digo, tampoco es una diferencia exagerada. Entonces, bueno, ya hemos visto todo lo que nos puede ofrecer este vehículo desde el punto de vista de los consumos. De hecho, ya hicimos revisión completa de este vehículo, donde vimos todos los detalles del mismo, interior, exterior, vimos aceleración, prestaciones. Nos queda todavía la prueba de autonomía, que es la prueba de fuego, la que todos queremos ver, sobre todo para comparar con una velocidad media lo más parecida posible a la versión del ID.3 equivalente, para poder entender si realmente existe igualdad cuando ya nos empleamos en más kilómetros y no solamente son trayectos apartados. Ya veremos a ver qué ocurre. Bueno, pero mientras tanto, yo lo que os puedo anticipar es que, como he ido viendo algunos comentarios, os lo voy a ir respondiendo relativos a este vehículo. Bueno, algunos me habéis preguntado, o sea, cada uno, yo no os voy a decir cuál tenéis que comprar, ni cuál es mejor, ni cuál es peor, eso lo tenéis que decidir vosotros. Simplemente también indicaros que, por ejemplo, cuando veo que lo comparáis, que es inevitable, muchas veces, como os digo, es que es inevitable, lo estamos comparando todo el rato. En cuanto a los, por ejemplo, las calidades que tiene el interior, el exterior, bueno, el vehículo es prácticamente el mismo, tanto en el interior como en el exterior. Cambia un poco el diseño, lógicamente, cambia el del interior y cambia el del exterior. A nivel de materiales, que también se habla mucho de esto, los materiales son muy parecidos. Simplemente, si comparamos dos versiones equivalentes, dos versiones que sean iguales del mismo, el ID.3 y el Cupra, vais a ver que no hay tanta diferencia. Lógicamente, si comparamos una versión básica de uno de los dos con la otra más avanzada, pues va a cambiar muchísimo. Es decir, por ejemplo, tenemos un extra para los asientos deportivos que tenemos en el ID.3, que si tú no le metes este extra y tiene los asientos que vienen básicos, pues claro, el coche es que cambia radicalmente, no tiene absolutamente nada que ver. Y con esto pues ocurre lo mismo, ¿no? Al final la plataforma es más o menos la misma, pero luego hay pequeños pues matices diferenciales. Y luego, pues bueno, entra el factor marca, que esto ya es algo pues totalmente
Yo diría que eso es algo que no se ve, que está ahí en el aire, pero que no se puede tocar realmente. Y ya cada uno tiene unos valores asociados a una marca y prefiere una u otra. Eso ya cada uno de vosotros debéis saber pues cuál es aquella que mejor os pueda venir en ese sentido, ¿no? Entonces nada, yo creo que hemos podido comprobar pues lo que nosotros queríamos comprobar. Es interesante que haya más versiones, que haya más vehículos en este rango de tanto de prestaciones como de capacidades de batería y de pesos. ¿Por qué? Pues porque es un vehículo que tiene muchísima agilidad al tener el motor de 204 caballos y unido a la batería pequeña entre comillas, la batería de 58 kWh netos, que son 62 brutos, pues es un vehículo ágil. Tenemos únicamente motor en el eje posterior, por lo tanto tenemos un radio de giro. Esto es exactamente igual, comparando otra vez, volviendo a la comparativa con el ID3, es exactamente lo mismo. Tiene el mismo radio de giro, gira de la misma manera, no gira ni más ni menos. Esto, como os digo, esa plataforma MEB funciona realmente bien. Incluso los vehículos con tracción a las 4 ruedas giran bien, pero cuando tenemos solamente un motor en el eje posterior, pues que eso ya es increíble. O sea, la maniobrabilidad que tiene es impresionante. Y además no solamente en los vehículos como es el tamaño de este Cupra, sino en tamaños superiores. Así es que, bueno, yo creo que, como os decía, interesante que haya más vehículos eléctricos de esta naturaleza, en este rango de prestaciones y de capacidades de batería. Y nada, esperando también que salgan nuevos modelos. Y bueno, pues hasta aquí yo creo que el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal. Tenéis por ahí el botón de suscribirse. Muy importante que os suscribáis. Nos ayudáis muchísimo con vuestra suscripción. Y no os cuesta nada a vosotros, es gratis. Así es que nada, por supuesto también nos veremos en futuros vídeos que tenemos muchísimas novedades, tanto de eléctricos como de enchufables para todos vosotros.